Vamos a escuchar una prédica del pastor Sunguk Cho de Corea de el 2 de agosto del 2020. La intérprete de coreano para inglés es Nina. Amén. Estoy muy agradecido porque podemos estar en Incheon juntos para adorar. Busquemos Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, empezando desde el verso 1. Vamos a compartir el mensaje de hoy bajo el título «Cuán bendecidos son ellos». Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y, tomando él la palabra, comenzó a enseñarles, diciendo: «Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Pensémoslo. Ahora Jesús va a este monte. Y ustedes pueden imaginar el escenario donde había una gran multitud y dentro de esta multitud estaban los discípulos. Y así fue como Jesús empezó a explicarle el mensaje a ellos. Ustedes pueden encontrar diferentes sermones en el libro de Mateo. Y el sermón más largo es este sermón del monte. También está otro sermón en Mateo capítulo 20, el sermón que fue dado en el monte de los olivos. Jesús fue a esta montaña y se sentó en esta ladera, por eso es que fue llamado el Sermón del Monte. Y el mensaje tan profundo puede incluso ser visto como el sumario de todas las enseñanzas de Jesús. Una vez que tú comienzas a asistir a la iglesia, yo estoy muy seguro de que te han hablado cuando vas a la iglesia de este Sermón del Monte. Y es mucho más profundo de lo que puedes pensar. Personalmente estoy muy agradecido porque puedo compartir este mensaje en Incheon hoy. Hace algún tiempo un monje budista, él hizo una película. Esa película fue muy apreciada y reconocida por muchas personas. Y la premiere de esta película fue anunciada en muchos programas. Ser la premiere en las Naciones Unidas significa que la película fue grandemente apreciada. ¿Y cuál fue el título de esta película que produjo este monje budista? El título era El Sermón del Monte. No solamente tomó este título de la Biblia, sino que también tomó muchos pasajes de la Biblia y versos de la Biblia y los incorporó en la película. Y finalmente lo que quería estar tratando de decir, bueno, el cristianismo y el budismo no es tan diferente. Realmente es la misma cosa. Y estaba tratando de mezclar esta idea dentro del contenido de la película. Las Naciones Unidas vieron esta película y les encantó porque ellos vieron esta idea de la unificación de todas las religiones. Desde la perspectiva de estos monjes budistas, cuando ellos ven este sermón del monte, ellos dicen, oh, esto es lo que nosotros creemos. Ustedes han escuchado seguramente a este hombre Gandhi y que él cree en el hinduismo. Y su parte favorita de la Biblia es el Sermón del Monte. Entonces, ¿cómo ellos están entendiendo estos pasajes de la Escritura, este Sermón del Monte? Y no solamente ellos, los no creyentes y otras personas de otras religiones también están gustándoles mucho este pasaje del Sermón del Monte. Pero ¿cómo lo entienden? Así es como ellos entienden este pasaje de la Escritura. El ser pobre en el espíritu significa que tú debes de ser humilde. Entonces, como somos religiosos y somos personas religiosas, deberíamos ser gente así, humilde. Entonces hay tantas cosas incorrectas en el mundo y nosotros debemos de ser humildes y debemos de acongojarnos y llevar esta carga por toda esta cosa que está tan incorrecta en el mundo. Y también tenemos que ser amables. Cuando ellos piensan acerca de la justicia, piensan acerca de esta justicia social. Hay que vivir por la justicia social. Y esto es lo más bueno que podemos hacer. Y es muy bueno ser misericordioso, ¿verdad? Hay que ser misericordioso. Y hay que mantener nuestro corazón puro. Y también proclamar paz al mundo. Paz, esto es muy bueno. Y el que seamos perseguidos por hacer esta justicia social, esto es bueno también. Este contenido, de la misma manera, sí, es aceptado y es entendido por los muchos cristianos y por los budistas de la misma manera. No solamente el budismo, sino también el hinduismo y otras religiones abrazan este contenido así, de esta manera, este mensaje. Estos creyentes hinduistas y estos budistas que creen también, cuando ellos leen estos pasajes, ellos lo abrazan y lo alaban. Y ellos entienden ese pasaje de esta manera que acabamos de compartir.
Sin embargo, el contenido no es como ellos lo entienden así. Es muchísimo más profundo de lo que ellos pueden entenderlo. Entonces, así es como las personas fuera de la iglesia entienden este pasaje. Pero los cristianos, ¿cómo es que los cristianos están entendiendo este pasaje de la Escritura? Aquellas personas que creen que podemos recibir la salvación por nuestras acciones. Ellos van a decir, bueno, hay que guardar todo esto para recibir la salvación. Pero la verdad es que no podemos guardar todo esto, no podemos hacerlo. Por ejemplo, si vemos en otros versos posteriores, en Mateo capítulo 5, verso 22 dice, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Vemos que esta palabra raka significa tonto o estúpido. Significa que si tú te enojas con tu hermano y le dices a tu hermano que él es un tonto, entonces tú serás puesto en el juicio del consejo y al final quedarás expuesto al infierno. Con esa clase de estándares, nosotros estamos expuestos al infierno cientos de veces continuamente. Y vemos el verso 39, Mateo capítulo 5, verso 39. Dice, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvete también con la otra. No resistan al que es malvado. Si te golpea una mejilla, vuélvete y deja que te golpeen la otra también. No se trata de que guardando todos estos mandamientos vamos a recibir la salvación. Porque ¿será que será posible vivir guardando todos estos estándares 100%? Nosotros podemos ver que entre las películas más apreciadas y más valoradas se encuentran estas películas en las cuales el tema principal es la venganza. Lo que significa que a nosotros los humanos nos encanta esa clase de historias. Pero la palabra de Dios, la Escritura, la Biblia, tiene otra clase de estándar. Lo vamos a ver luego, pero vemos que todos estos estándares nosotros no podemos guardarlos. Un grupo de personas entonces va a decir, no podemos recibir la salvación y guardar todo esto. O sea, no podemos guardar todos estos estándares para recibir la salvación. Y otro grupo de personas va a decir, bueno, en la tierra es imposible que podamos guardar todos estos mandamientos. Solamente cuando estemos en el cielo, así es que vamos a poder guardar todo esto. Va a ser cuando muramos. Son dos clases de personas que tienen entendimientos muy radicales. Y hay un tercer grupo, aquellas personas que no tienen ningún pensamiento. Ellos no entienden cuán importante este pasaje de la Escritura es. Ellos dicen, bueno, yo escuché de eso del Sermón del Monte, ¿y bien? Significa que se están perdiendo de algo tan profundo e importante. ¿Y quiénes son estas personas que se encuentran en esta situación tan peligrosa y tan difícil? Son aquellas personas que dicen, yo estoy bien porque yo creo en Jesús. Y ellos declaran, bueno, el cielo me está garantizado, yo creo en Jesús. Y de todas maneras yo voy al cielo, como quiera que yo viva, yo voy al cielo. Estas personas realmente están en este estado muy peligroso. Ellos se encuentran viviendo de acuerdo a su propio entendimiento y realmente viven su vida de acuerdo a sus propios deseos. Incluso aunque hay personas que fuera de la iglesia dicen, cuán grande es este pasaje, cuán grande es este sermón del monte, hay muchísimas personas dentro de la iglesia que no entienden ni se acercan a entender la profundidad y la importancia de este pasaje. Entonces, ¿será que podemos obviar este pasaje de una manera tan simple? Por supuesto que no, no podemos hacer eso. Tiene muchísimo contenido este pasaje y me gustaría explicarlo. En la Escritura vemos que Moisés vivió antes de Cristo alrededor de 1500 años. Moisés nació entre los israelitas y fue antes de Jesús. Alrededor aproximadamente de 1450 años antes de Jesús. Moisés fue al monte de Sinaí y él recibió la ley de Dios. Y dentro de esta ley nosotros conocemos muy bien los 10 mandamientos. Incluyendo estos 10 mandamientos, también Moisés da esta ley de Dios al pueblo. Y después de esto, los israelitas comienzan a vivir dentro de estas leyes dadas por Dios a través de Moisés. Así es como ellos trataron de vivir sus vidas alrededor de 1500 años. Y con este trasfondo en mente, ahora vemos que Jesús sube al monte. Significa ahora que este Jesús, ahora subiendo al monte, Él está retomando este evento de Moisés subiendo al monte para darle la ley al pueblo. Donde Moisés dio la ley al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Así es como Jesús está cumpliendo esta ley que fue dada en el Antiguo Testamento. Asimismo como Moisés recibió esta ley de Dios, y Moisés le daba esta ley de Dios a los ancianos, Jesús estaba recibiendo esta nueva ley de Dios, y se la estaba dando ahora a los discípulos que estaban en el monte, y los discípulos ahora se la tenían que dar a otras personas también. Este sermón del monte está en el mismo nivel de los 10 mandamientos.
estos 10 mandamientos dados por Dios a Moisés en el monte, en el Antiguo Testamento. Significa que no se puede ver simplemente, no lo podemos entender y verlo ligeramente así, porque es el contenido que va a completar, va a cumplir toda la ley del Antiguo Testamento. Y déjeme explicarlo desde otra perspectiva. Espero que seamos capaces de entenderlo, aunque es un poquito difícil, pero es muy importante. Nosotros creemos en Jesús. No es que nosotros simplemente creemos en su existencia y ya. Porque hay muchísima gente que cree en la existencia de Jesús. Nosotros no recibimos la salvación por creer que Jesús vino a la tierra y existió. Porque entre muchísima gente que no son creyentes, entre muchísimos no creyentes, hay muchos que ellos creen que Jesús existió hace 2000 años y murió en la cruz, y ellos no han recibido la salvación por creer así. Nosotros podemos recibir la salvación cuando entendemos correctamente y creemos exactamente en quién es Jesús. Podemos recibir la salvación cuando entendemos y creemos que este Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Cristo. Podemos recibir la salvación porque cuando creemos y entendemos que Él resolvió nuestro problema del pecado, porque Él es el Hijo de Dios. Podemos recibir la salvación cuando entendemos y creemos que Él nos ha librado del poder de Satanás y ha destruido a Satanás y nos ha liberado de la mano de Satanás. Podemos recibir la salvación cuando entendemos y creemos que Él nos ha reconciliado nuevamente con Dios cuando aún éramos enemigos de Dios. Y este mensaje es dado y está en aquellas personas que han recibido la salvación. Porque aquellas personas que han recibido la salvación están recibiendo ahora las bendiciones del reino de Dios. ¡Qué gran noticia! ¡Qué noticia más asombrosa! El reino eterno de Dios ha sido dado a aquella persona. Pero hay dos significados acerca de este reino de Dios. El reino de Dios se refiere a este lugar donde nosotros vamos cuando muramos. Y al mismo tiempo el reino de Dios se refiere al reinado de Dios sobre este mundo. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros creemos en el Cristo y cuando Dios comienza a gobernar sobre nuestras vidas, dentro de nuestros corazones se establece el reino de Dios. Por supuesto, el lugar a donde nosotros vamos a ir cuando muramos es el reino de Dios. Pero mientras vivimos, cuando creemos en Él, nosotros también entonces tenemos este reino de Dios tomando lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Este reino de Dios viniendo y siendo establecido en nuestros corazones. El reino de Dios puede ser como concepto un lugar, pero también es acerca de este gobierno en nuestras vidas. Cuando nosotros creemos precisamente en Jesús, Dios viene a nuestro corazón. Nos volvemos hijos de Dios y Él nos comienza a gobernar a nosotros. ¿Y cómo es que Él gobierna sobre nosotros? ¿Cómo es que Él reina sobre nosotros? A través de su ley. Por ejemplo, si nosotros estamos viviendo en Corea, tenemos que seguir y cumplir todas las leyes establecidas en Corea. Significa que ahora, como hijos de Dios y comenzando a vivir en este reino de Dios, tenemos que guardar y cumplir esta ley de Dios. No es exageración decir que este sermón del monte es verdaderamente la ley de Dios. Especialmente las bienaventuranzas o las bendiciones que leímos hace un momento. Estas son las reglas de gobierno del reino de Dios. Entonces, si tú eres una persona de Dios que ha recibido la salvación, tú tienes que hacer tu mejor esfuerzo, dar todo lo mejor de ti para guardar esta ley. Aquellas personas que dicen, oh, yo estoy bien porque yo creo en Jesús, yo puedo vivir como quiera, no importa qué, así yo vivo y ya. Estas personas realmente son como las personas que viven sin ley. Y Dios no se agrada de esa clase de personas. El pueblo de Dios, los hijos de Dios deben de recibir este gobierno de Dios. Es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere. Dios quiere que sus hijos, Dios quiere que su pueblo, sus hijos reciban su gobierno. Este sermón del monte fue dado a estas personas de la misma manera que Moisés le dio al pueblo de Israel la ley. Está a ese nivel. No es un contenido que debemos de mirar simplemente a la ligera o que podemos descartar. Y está bien si lo descartamos y ya. No. Si verdaderamente somos hijos de Dios que pertenecemos al reino de Dios, entonces tenemos que entender correctamente y precisamente esta ley y guardarla con nuestro corazón. Porque este tipo de cosas, este tipo de leyes son las leyes que las personas no pueden guardar si no son hijos de Dios. No las pueden guardar si no han recibido la salvación. Si estas leyes son dadas a nosotros fundamentalmente, es porque nosotros hemos recibido la gracia de Dios. Y entonces nosotros podemos guardar todos estos mandamientos, toda esta ley. Y por supuesto está a un alto nivel. Y puede que no podamos guardarla toda. Pero eventualmente yo espero que nosotros seamos capaces de crecer dentro de esta bendición.
y podamos madurar y ser capaces de guardar toda esta ley. Por favor, arrojen este pensamiento: oh, yo creo en Jesús, ya yo estoy bien, todo está bien, yo me voy para el cielo. Si tú verdaderamente has creído en Jesús, significa que ahora tú tienes que vivir tu vida como un creyente de Jesús. Los israelitas eran esclavos en Egipto. Primeramente Dios los sacó de Egipto y luego les dio la ley. ¿Qué significa eso? Significa que ustedes no pueden ahora seguir viviendo y seguir siguiendo y seguir viviendo bajo estas leyes que vivían antes en su vida de esclavos. Ahora son el pueblo de Dios y ahora tienen que vivir como el pueblo de Dios. Por eso es que Dios le da ahora los 10 mandamientos y le da las leyes. Y el sermón del monte lo podemos apreciar a ese mismo nivel. Hemos recibido la salvación dentro del nombre de Jesús. Y como hemos recibido la salvación, tenemos que vivir como personas con esta salvación, como personas dignas de esta salvación. Este es el estándar. Esta es la verdadera ley que hay que seguir. Y esto es lo que Jesús explicó en este monte. Este es el verdadero contenido con el cual tenemos que equipar nuestro ser. Y tenemos que tener este estándar bien establecido en nuestro corazón. Y este pasaje nos habla de unos contenidos muy grandes y muy profundos, pero yo voy a tratar de resumirlo de una manera precisa. Estas 8 bendiciones o estas 8 bienaventuranzas tenemos que tenerlas bien claras en nuestros caracteres. La primera, aquellas personas que son pobres en espíritu. No simplemente significa el ser humildes. Pobre, tú eres pobre, pero tú eres pobre en espíritu. Las palabras griegas para esta palabra de pobres en espíritu se traduce como protokos y significa que tú estás destituido y que estás roto en piezas, en pedazos. Entonces, si tú eres pobre en espíritu, significa que tu corazón está roto en pedazos. Tu corazón está así delante de Dios. Yo pensé que yo estaba bien y yo me comparo con otras personas y en estas cosas soy mejor que este y en estas otras cosas soy mejor que el otro. En realidad yo estoy bien. Y esto es lo que yo pienso cuando miro a las personas. Pero cuando yo me paro, cuando yo me presento delante de este absoluto ser, cuando yo me presento delante de este amor eterno, dentro de Dios, cuando me presento delante de Dios, yo vengo a percatarme de que no tengo nada, de que no soy nada. En lo concerniente a la salvación, yo no puedo hacer nada. Que soy alguien sin uso, soy alguien muy pequeño, soy muy bajo. Así es como nosotros nos hemos percatado de esto. Nosotros nos encontrábamos en este estado antes, pero no podíamos percatarnos, no podíamos entenderlo. Pero ahora hemos podido percatarnos por la gracia de Dios. Yo no tengo nada. Yo no soy nada, yo no soy nadie. Nos percatamos de todas nuestras grandes limitaciones, nuestras propias limitaciones. Y el podernos percatar no está en nuestra naturaleza. Esto realmente es la obra y el fruto del Espíritu Santo. Esto realmente es la obra del Espíritu Santo en nosotros, el podernos percatar de esto. Cuando nosotros nos enfrentamos y nos percatamos de todas nuestras debilidades y vemos todas nuestras limitaciones, esta es una gran gracia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Y por qué el Espíritu Santo obra en nosotros de esa manera? El Espíritu Santo obra profundamente dentro de nuestro corazón para que seamos capaces de llenar nuestro corazón con el Evangelio en todas estas áreas donde estaba vacío. Es imposible para los no creyentes que ellos puedan entender el ser pobres en espíritu. Es imposible que ellos entiendan esta idea. Y aquellas personas que se aprecian como cristianos pero no han entendido nada de esto, ellos tienen que preguntarse si verdaderamente son salvos o no. Porque aquellas personas que han recibido la salvación son aquellas que se presentan delante de este Dios absoluto y son aquellas personas que verdaderamente pueden ver y percatarse de quiénes son ellos realmente. Si ellos no se pueden presentar dentro de este espejo tan santo y tan puro y pueden verse a través de este espejo a sí mismos, entonces verdaderamente no han recibido la salvación. Si verdaderamente no han experimentado esto profundamente y tienen otro tipo de reacción, es que no han recibido la salvación. Conocemos esta analogía de Jesús, el hijo pródigo. Este hijo pródigo le pidió la herencia a su padre mientras vivía y cogió toda esa herencia de su dinero siendo el hijo menor y se fue a otro país y la malgastó allí. Y entonces estando allí cuando se le acabó todo, él dijo: yo no soy nada, no tengo nada. Soy el hombre incluso más bajo que los siervos, que los esclavos que tiene mi padre en su casa. Solamente aquellas personas que son pobres en el espíritu se pueden percatar de esto de esta manera como se percató el hijo pródigo. Los que son pobres en espíritu se percatan de esto. Por favor, no vivan sus vidas cristianas donde ustedes ponen un pie en el lado de Dios y un pie en el mundo.
Están viviendo así con un pie en las cosas de Dios y el otro pie en las cosas del mundo. No hagan eso. Dios verdaderamente está vivo. Si ustedes piensan un poquito solamente, ustedes analizan, la historia por sí sola continúa. ¿Pueden pensar en eso? La historia se mueve y avanza. Pero la Biblia no enfatiza tanto que el hecho de que Dios está vivo, sino que enfatiza que este Dios viviente nos ama. Esta es la historia de toda la Biblia. Dios nos amó tanto que envió a su único Hijo, el Mesías. Dios es el Dios viviente y Él nos ama. Tenemos que presentarnos dentro de esta absoluta verdad. ¿Y qué ocurrirá? Al presentarnos así no tenemos otra opción sino mirarnos a nosotros mismos. Y ahí es cuando vamos a ser quebrantados. Según los estándares del mundo, yo pensé que yo estaba bien. Pero cuando me presento delante de este Dios completo, delante de este Dios puro, santo, absoluto, no tengo más que pecados y pecados. Y puedo percatarme de que no puedo hacer nada. Y el percibir esto nos va a afectar muchísimo. Nos percatamos de esto y no nos queda otra opción sino clamar a Dios y gritar con lágrimas: Señor, te necesito a ti únicamente en mi vida. Ese es el estado de aquellas personas que son pobres en espíritu. Y esas personas son bendecidas. Y esas personas reciben el reino de Dios. Y aquellas personas que lloran, que se lamentan, son bendecidas. Tenemos que entender este lamentarse, este gemir y llorar en términos de relación con Dios. Cuando nosotros nos percatamos, verdaderamente el corazón de Dios se duele muchísimo. El corazón de Dios está tan roto por causa de nuestro pecado y nuestra corrupción. El corazón de Dios se parte en dos por causa de nuestra corrupción y nuestro pecado. Nuestro ser tan sucio y tan pecaminoso nos ha separado de nuestro Dios. Y por causa de este hecho nosotros somos capaces de lamentarnos y de gemir y llorar. Y no solamente eso, estas personas que lloran y se lamentan es porque ellos son capaces de mirarse a sí mismos. Ellos se percatan: yo era el dueño de mi propia vida. Yo estaba viviendo una vida que como me daba el deseo. ¿Qué clase de tonto yo era? E incluso después de recibir la salvación, amamos el pecado. Yo amaba el pecado y quería vivir en este pecado. Por causa de eso nosotros nos lamentamos y lloramos. ¿Y cómo es posible que después de todo esto tenemos esta tendencia de alejarnos del Cristo? Y nosotros nos percatamos de que aún después de haber recibido la salvación tenemos esta tendencia de alejarnos del Cristo. Por causa de eso, nosotros nos lamentamos y lloramos. Nosotros entendemos que es importante tener esta relación profunda con Dios y disfrutar de Dios. Sin embargo, en nuestra vida diaria no podemos hacerlo continuamente tan profundamente y por eso nos lamentamos y lloramos. El amor de Dios es tan grande, es tan infinito para nosotros, pero comparado, nuestro amor para con Dios es tan pequeño. Y nosotros nos lamentamos y lloramos por esto. Y nos lamentamos por este mal y esta maldad que permanece en el mundo. Y nos lamentamos y lloramos por estas personas que niegan a Dios sin siquiera conocerlo a Él. Y esta clase de lamento, esta clase de llanto es verdaderamente bendecido. Si verdaderamente hemos recibido la salvación, seremos pobres en espíritu y nos vamos a lamentar y vamos a llorar así. Vemos mucha gente que juzgan a otros y que los critican, pero vemos otras personas que verdaderamente los entienden y los abrazan. Es que ellos están haciendo esto por causa del pecado, están haciéndolo así por causa de Satanás. Y ellos se encuentran en el mismo estado en el que yo estaba antes. Y ahora yo disfruto de este estado porque Dios ha derramado su gracia sobre mi vida. Pero originalmente yo estaba en el mismo estado que esta persona ahí. Y esa clase de personas con ese corazón van a ser bendecidos. Estas son las verdaderas leyes del reino de Dios. Y este es el gobierno del reino de Dios. Tenemos que vivir como personas que son pobres en espíritu. Y tenemos que llorar y gemir y lamentarnos. Jesús estaba en el monte en este momento y los discípulos alrededor de él. Yo no sé de la manera de la cual ellos pudieron entender todas estas palabras, pero Jesús estaba explicándolo. Este es un mensaje, estas fueron unas palabras que no existían antes. Muchas personas pueden preguntarse, ¿verdaderamente esto es una bendición? Porque esta bendición no se trata de volverse rico en el mundo, no se trata de volverse famoso ni de conseguir nada en el mundo. ¿De qué va esto? Pero Jesús está explicando estas bendiciones en un nivel muy diferente. Son las bendiciones que nos harán felices en el reino de Dios. De hecho, este potencial, este poder, esta gracia, para nosotros poder guardar toda esta ley, todos estos mandamientos y cumplir con estas bendiciones, ha venido a nosotros después que hemos recibido a Jesús. Vemos luego, bendecidos son los humildes. No significa solamente que tú eres bendecido por tener un buen carácter. Por supuesto hay muchas personas muy amables, muy apacibles con este buen carácter.
Pero muchísimas personas entonces no son así. ¿Y qué pasa? Pero realmente no está hablando de la personalidad. Las palabras latinas para sean gentiles, para esta palabra de humildes. Ustedes imagínense ahora un caballo muy salvaje. Un caballo que no está entrenado, salvaje totalmente, y ustedes tratan de ponerle un estribo a este caballo. Le tratan de colocar estas riendas. Entonces los entrenadores que saben van a tomar este caballo, lo van a domesticar y lo van a entrenar con todas estas riendas y toda esta indumentaria que usan. Poner este freno y ser entrenado, poner este freno en la boca de los caballos y ser domesticado es lo que significa en las palabras latinas el ser humildes. Este caballo salvaje ha sido bien entrenado y ha sido domesticado por su amo. Es lo que significa ser humildes. Originalmente en tu personalidad tú no eres humilde. Originalmente en tu personalidad no eras humilde, sino que solamente por la gracia de Dios somos capaces de vencer todos estos hechos y actos de nuestra naturaleza pecaminosa. Como las palabras de Dios son vida y nosotros las apreciamos, entonces tú eres feliz ahora por obedecer esta palabra de Dios. Y él está feliz por obedecerlo a él. Y cuando esto te sucede, tú serás la persona más humilde, más gentil y mansa, más que cualquier otro. Más que incluso las personas gentiles y humildes en su personalidad originalmente. Originalmente nosotros no éramos así. Pero como continuamente hemos estado apreciando esta palabra de Dios, como la palabra de Dios nos ha mostrado quiénes somos, como la palabra de Dios nos ha entrenado y nos ha domesticado a nosotros, como resultado vamos a ser incluso más mansos y más humildes que originalmente estas personas que aparentan o que de alguna manera son mansos y humildes. Esta es la ley del reino de Dios. La próxima bendición dice, son bendecidos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Cuando ustedes miran la Biblia, esta palabra justicia es muy difícil de entender. Justicia se refiere a las obras justas o a las palabras justas. Pero la Biblia nos está hablando acerca de la justicia de una manera diferente. Porque la Biblia describe a Dios como el Dios justo. La justicia es el carácter de Dios. Fundamentalmente hablando, la justicia es Dios mismo. La justicia viene de Dios y la justicia es algo que Dios busca. Y como Dios es justo, por eso es todo aquello que sale de Dios es justicia. Veamos Romanos capítulo 3. El tiempo apropiado ha venido para nosotros, el tiempo exacto ha venido para nosotros. No solamente debemos recibir algunas bendiciones y algo de gracia a través del mensaje de hoy, y después de eso continuar igual. No deberíamos de ser así, porque hoy vamos a ver cosas muy fundamentales para nuestra vida cristiana. Romanos capítulo 3, versos 21 y 22. Romanos 3, versos 21 y 22. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testigo la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesús Cristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Dios es el justo. En el Antiguo Testamento se decía de que si tú guardabas la ley serías justo, porque es una ley dada por Dios. Pero podemos ver que no hay ningún ser humano que pueda obtener la justicia tras el guardar toda esta ley. Por eso es que a nosotros los seres humanos Dios nos ha dado otra forma para obtener la justicia. Es a través de creer que Jesús es el Cristo. Si nosotros creemos en Jesús como el Cristo, así es como nos volvemos justos. Esta gran justicia ha sido dada a nosotros. Cuando decimos justicia, estamos hablando de Dios en sí mismo. Y también podemos decir que es acerca de Jesús, quien es el Cristo. También podemos decir que es el Evangelio. Y también podemos decir que es la fe en el Evangelio. Esta es la justicia. Pero vemos que este pasaje en Mateo capítulo 5 dice, estas personas que se sienten con hambre y sed hacia esta justicia, o se sienten con hambre y sed de esta justicia. En otras palabras, ellos tienen esta gran sed de Dios. Ellos se sienten sedientos de conocer a este Jesús, quien es el Cristo. Ellos se sienten sedientos del Evangelio. Estas personas son verdaderamente bendecidas. Son muy bendecidas. Y Jesús nos está diciendo que tenemos que vivir así. Si nosotros miramos la vida del apóstol Pablo y los otros 12 apóstoles, los otros 11 apóstoles, ellos no tenían este gran deseo de dinero. No estaban sedientos de hacer dinero y riquezas. No estaban sedientos de que las multitudes los siguieran. No estaban sedientos de influenciar el mundo y recibir esta influencia del mundo y ser famosos por el mundo. O ser famosos en el mundo. Sino más bien ellos estaban sedientos de Dios.
Más que nadie ellos pasaron muchísimo tiempo con Jesús, pero más que nadie ellos tenían esta sed continua de Dios. También tenían esta sed de Cristo. Por la gracia de Dios yo he sido capaz de conocer a varios discípulos de alrededor de más de 100 naciones. Y continúo ayudándoles y comunicándome con ellos. Pero no quiero gloriarme de esto. Y no tengo la intención de utilizar esto para completar nada ni hacer nada. No quiero que otras personas me reconozcan por causa de esto. Mi única preocupación es cómo puedo salvar el mundo entero con el Evangelio. Cómo puedo verdaderamente preparar la segunda venida del Señor con el Evangelio. Entre más estoy sediento del Evangelio, más pienso en esto. Entre más pienso en esto, más me vuelvo sediento del Evangelio. Es lo que creo. Y también dice el texto de Mateo 5, aquellas personas que son misericordiosos son los bendecidos. Ser misericordioso es que tú miras a una persona que está en un estado miserable y tú te sientes compadecido por ella y les tratas de ayudar. Porque originalmente Dios hizo esto. Dios fue misericordioso y nos ayudó a nosotros. Y el evento culminante, el evento más grande que muestra la misericordia de Dios fue la cruz. Más que nadie nosotros somos como personas tan miserables y aún así en ese estado Dios tiene misericordia de nosotros. Él murió en la cruz por nosotros. Esta es la gran gracia que hemos recibido. Esto es lo que la Biblia dice. Como tú has recibido esta misericordia, en otras palabras, tú has recibido este gran perdón. Por eso es que tú tienes que vivir con esta misericordia. Es decir, tú tienes que vivir perdonando a otros. ¿Recuerdan este pasaje cuando Pedro vino a Jesús y le preguntó: ¿cuántas veces, Señor, tengo que perdonar a los que me hagan mal? ¿Hasta 7 veces? Eso les digo, no te digo aún hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Significa 490 veces. No significa perdonar a los 490 veces y ya. Y después de eso, ¿qué pasa? No significa eso. Significa perdonarlos hasta el fin. Este número 7 y este número 70 multiplicados representan la perfección. Es que perdonan hasta el fin. Pero esta generación de hoy día son personas que no perdonan. Por eso es que el pecado está tan acumulado en todas las personas. Pero Jesús nos está diciendo, al menos ustedes los creyentes tienen que ser misericordiosos con las personas. Tienen que perdonarles. ¿Cuál es la mejor manera de mostrar al mundo que tú has sido perdonado? El perdonar a otros, el perdonar a los demás. La mejor manera, la manera más fuerte de mostrarle a otros que tú has sido grandemente perdonado, es perdonar. Tenemos que tener misericordia de otros. Bendecidos son los puros de corazón. Ustedes recuerdan este pasaje de Jeremías, que el corazón del hombre está corrupto. ¿Quién podrá conocer toda la maldad y la perversión del corazón del hombre? Pero aquí está hablando de una bendición que es dada a aquellas personas que son puros de corazón. Nosotros no tenemos eso originalmente, pero Dios nos promete que Él nos va a dar un corazón blando y tierno, un corazón puro. Significa que Él lo va a hacer porque Él ha venido a nosotros ya. Por eso es que nosotros continuamente buscamos esta pureza y tratamos de mantener nuestro corazón puro. Entonces nosotros somos capaces de buscar a Dios. No se trata de verlo con nuestros ojos físicos. Significa que nosotros tomamos y participamos de su carácter divino. Bendecidos son los pacificadores o los que trabajan por la paz. Dios es el creador de la paz. Antes éramos enemigos de Dios, pero el Cristo vino para que nosotros pudiéramos tener esta paz para con Dios. Cristo hizo la paz entre Dios y nosotros. Y para que al mismo tiempo nosotros pudiésemos tener paz dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones. Dios nos ha llamado para que tengamos paz. Por eso es que Jesús nos manda, tienen que ser pacificadores. Tenemos que ser pacificadores, hacedores de la paz. Hay personas que causan problemas donde sea que se encuentren y a donde quiera que vayan. Y yo creo que yo no soy la excepción. Pero Jesús nos está hablando y nos está enseñando y diciendo que tenemos que ser pacificadores. Tenemos que trabajar por la paz. Tenemos que jugar ese rol. Y finalmente dice, dichosos y bendecidos aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Recientemente, hace un momento, expliqué acerca de la justicia. Significa que recibimos persecuciones por causa de Dios. Y es una persecución que viene a nosotros por causa del Cristo, por causa del Evangelio. Porque cuando llevamos este Evangelio, aquellas personas que han recibido el Evangelio, van a recibirte bien, van a alabarte. Pero aquellas personas a quienes no le agrada el Evangelio, van a odiarte y van a perseguirte. ¿Cuáles son las características que nos muestran que tú eres un verdadero cristiano? Es que viene la persecución. De hecho, los discípulos que escucharon este mensaje en ese tiempo, muchísimos de ellos fueron mártires. Vemos Lucas capítulo 6, verso 26. Ay de ustedes cuando todos los elogien. Si todo el mundo habla bien de mí, ¿qué pasa?
No estamos viviendo la vida de fe correctamente. Porque si verdaderamente vives de acuerdo al Evangelio, no todo el mundo te va a alabar, no todo el mundo te va a elogiar. Porque muchas personas lo van a entender y te van a alabar, pero otras personas no lo van a entender y no te van a elogiar, te van a odiar. No es exageración decir que la persecución es algo que va a acompañar a los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes van a compartir esta persecución. Y entonces llegó el tiempo de resumir todo el mensaje, ¿verdad? Somos personas que hemos recibido la salvación por la sangre de Jesús. Y este Jesús ha traído el reino de Dios en nosotros. Por supuesto, vamos a ir al cielo después de la muerte, pero también es verdad que este reino de los cielos ha venido a nuestras vidas. Este reino de Dios ha venido a nuestras vidas hoy. Si este reino de Dios verdaderamente ha venido a ti, y este reino de Dios está bajo el gobierno de Dios. Por supuesto, en el reino de Dios, Dios nos guía en cada momento, pero también Dios tiene estas reglas y leyes en su reino. Por eso es que en el principio de este libro de Marcos, del Evangelio según Mateo, en el principio del ministerio de Jesús, Jesús proclama esta ley del reino de Dios. Este es el contenido preciso del Sermón del Monte. Y dentro de esta ley, dentro de este contenido, fuimos capaces de ver todas estas bendiciones o bienaventuranzas. Yo verdaderamente espero y los bendigo para que puedan entender que estas bendiciones, estas bienaventuranzas del Sermón del Monte es la ley que nosotros tenemos que guardar. Entre más ustedes las entiendan y se percaten más profundamente, también entenderán que con nuestras propias fuerzas no podemos guardarlas. Por eso es que entonces nosotros queremos aferrarnos incluso más al Cristo, aferrarnos más a Él mucho más diariamente, y queremos caminar cada vez más cercano a Él, porque esta ley está a un altísimo nivel y nuestro nivel es un nivel muy bajo. Por eso es que no tenemos otra opción sino aferrarnos al Cristo. Él es nuestro ayudador, Él es nuestra solución. Es la única opción para que esta ley pueda ser guardada en nuestras vidas. Es la única manera. Tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para guardar estas 8 bendiciones. ¿Y por qué? Además de que es una ley del reino de Dios, dentro de estas bienaventuranzas o bendiciones podemos ver el preciso carácter de Dios. Y mucho más, es así como Jesús mismo vivió su vida. Todo el contenido de estas bienaventuranzas es así mismo como Jesús vivió su vida. Y nosotros somos los discípulos de Jesús. Significa que todas estas bienaventuranzas tienen una relación muy profunda y muy estrecha con nosotros. Y tenemos que hacerlas nuestro estándar. Bueno, yo recibí la salvación, yo me voy para el cielo, yo creo en Jesús. Y en cada momento tengo que recibir guianza. Eso está muy bien. Pero ¿cuánta guianza tú has recibido ya en tu vida? ¿Tú piensas que tu vida está muy saludable? ¿Tú piensas que ya tú tienes el estándar preciso para vivir tu vida? La Biblia nos está diciendo que el estándar son estas bienaventuranzas. Bienaventurados aquellos. Bienaventurados aquellos. Esto nos está hablando de algo que va a pasar en el futuro. De hecho, es algo que está sucediendo en el tiempo presente. Está hablando del presente. Significa que esto ya ha sido dado a nosotros. Significa que el poder y la gracia para poder guardar todas estas bienaventuranzas y percatarnos de ellas profundamente ya ha sido dado a nosotros. Nosotros somos bendecidos, somos bienaventurados. Así que por favor, vivan como personas que son pobres de espíritu. Vivan como personas que se lamentan, gimen y lloran. Y por favor sean humildes, sean gentiles, porque ustedes son domados por esta palabra de Dios. Espero que ustedes tengan continuamente esta hambre y sed de esta justicia. Y espero que ustedes sean personas verdaderamente misericordiosas. Y que también puedan, por favor, mantener su corazón puro. Y por favor sean pacificadores. Y denle la bienvenida a todas estas persecuciones que son por la justicia. Los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo, para que seamos capaces de vivir como verdaderos cristianos. Vamos a orar, vamos a orar. Dios Padre, te agradecemos. Dios Padre, te agradecemos. Gracias por darnos tu gran y poderoso reino, Dios. Tú nos has dado este grande y maravilloso reino de Dios a través de tu sangre. Por favor, permítenos y ayúdanos a vivir como personas que son dignas de ese reino. Ayúdanos a obedecer a tu gobierno. Ayúdanos a guardar y a mantener estas leyes de tu reino de Dios. Por favor, ayúdanos a percatarnos que no tenemos habilidad alguna para guardar por nosotros mismos, por nuestra fuerza, toda esta ley. Por tanto, por favor, ayúdanos para vivir esta vida de fe, esta vida cristiana de Gálatas, capítulo 2, 20. Dios recibe toda la gloria a través de nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, hemos orado.
y te decimos amén. Muchas gracias.